El oro que cambió a México. El secreto oculto de Sonora. En el norte de México, donde el desierto parece inmóvil y eterno, existe una historia que no se cuenta en libros de texto, sino en capas de roca acumuladas durante millones de años. Una historia escrita bajo la superficie, invisible para quien cruza estas tierras sin saber lo que ocultan. Es la historia del oro de Sonora. Mucho antes de que existieran fronteras, mapas o nombres oficiales, los pueblos originarios que habitaron esta región ya conocían el brillo metálico que aparecía ocasionalmente en ríos y quebradas. Para ellos, el oro no era dinero ni poder, sino un elemento simbólico, utilizado en ornamentos y rituales. Nadie imaginaba entonces que ese mismo metal sería capaz de atraer imperios enteros. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el significado del territorio cambió de forma irreversible. El norte de la Nueva España era visto como una frontera inhóspita, peligrosa, casi inútil. Sin embargo, los primeros hallazgos de metales preciosos comenzaron a modificar esa percepción. Sonora empezó a ser observada con otros ojos. Los primeros registros formales de extracción de oro en la región aparecen a finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando exploradores y misioneros informaron sobre pequeñas vetas auríferas. La minería era rudimentaria, lenta y extremadamente peligrosa. Se dependía de mano de obra manual, herramientas básicas y un conocimiento geológico casi inexistente. Durante el período colonial, Sonora nunca alcanzó la fama inmediata de otros distritos mineros como Zacatecas o Guanajuato. Y precisamente por eso, grandes extensiones del territorio quedaron sin explorar. El clima extremo, la resistencia indígena y la distancia con los centros de poder hicieron que el subsuelo sonorense permaneciera, en gran parte, intacto durante siglos. En el siglo XIX, tras la independencia de México, Sonora vivió un nuevo impulso minero. La fiebre del oro en California atrajo miles de personas al norte del continente, y muchos de ellos cruzaron hacia territorio mexicano. Descubrieron que el desierto sonorense tenía una geología muy similar a la del suroeste de Estados Unidos, antigua, compleja y rica en minerales. A lo largo de este periodo, surgieron campamentos mineros, pequeñas poblaciones y rutas comerciales. Sin embargo, la minería seguía siendo de escala limitada. El verdadero tesoro de Sonora aún permanecía oculto, no porque no existiera, sino porque la tecnología necesaria para explotarlo todavía no había sido desarrollada. El gran cambio llegaría en el siglo XX. Con el avance de la geología moderna, los estudios del subsuelo comenzaron a revelar algo extraordinario. El oro en Sonora no se encontraba únicamente en vetas visibles, sino disperso en enormes volúmenes de roca de baja ley. Esto significaba que una sola tonelada de material podía contener apenas fracciones de gramo de oro, pero que el volumen total era colosal. Este tipo de yacimiento, conocido como depósito diseminado, es ideal para la minería a cielo abierto. A partir de la segunda mitad del siglo XX, empresas nacionales e internacionales comenzaron a invertir en exploración sistemática. Los resultados fueron históricos. A finales del siglo XX y principios del XXI, se confirmaron algunos de los depósitos de oro más grandes de México. Minas como La Herradura, Nochebuena y Mulatos transformaron por completo la industria minera nacional. La mina La Herradura, ubicada en el noroeste de Sonora, se convirtió en una de las más grandes de América Latina. En su punto máximo de producción, llegó a extraer más de 500.000 onzas de oro al año, una cifra que por sí sola supera la producción anual de muchos países. Para ponerlo en perspectiva, una onza de oro equivale aproximadamente a 31 gramos. Esto significa que solo una mina en Sonora podía producir más de 15 toneladas de oro anuales. A precios internacionales, esto representa miles de millones de dólares. Hoy, Sonora produce entre el 30 y el 35% del oro total de México, consolidándose como el principal estado aurífero del país. México, a su vez, se encuentra de forma constante entre los 10 mayores productores de oro del mundo, con una producción anual que ronda las 120 toneladas. La minería del oro en Sonora no es una actividad menor. Genera decenas de miles de empleos directos e indirectos, impulsa infraestructura, carreteras, energía y tecnología especializada,
En algunos años, el valor de la producción minera del Estado ha superado los 8.000 millones de dólares, siendo el oro uno de sus pilares principales. El proceso de extracción moderno es complejo y altamente tecnificado. Grandes volúmenes de roca son removidos diariamente. En algunas minas se procesan más de 100.000 toneladas de material por día, utilizando métodos como la lixiviación en pilas, donde soluciones químicas permiten separar el oro microscópico del resto de la roca. Este oro, invisible a simple vista, termina convertido en barras doradas que viajan a mercados internacionales, bancos centrales y reservas estratégicas. Cada barra es el resultado de millones de años de procesos geológicos y décadas de investigación humana. Sin embargo, la historia del oro en Sonora no es solo una historia de cifras y producción. Es también una historia de impacto social y ambiental. El uso intensivo de agua en regiones desérticas, la modificación del paisaje y la dependencia económica de comunidades enteras han generado debates profundos. A lo largo de los años, la minería ha obligado a replantear la relación entre desarrollo económico y sostenibilidad. Las empresas han implementado tecnologías de recirculación de agua, programas de restauración ambiental y planes de cierre de minas, conscientes de que el oro no es infinito. A pesar de siglos de extracción, estudios geológicos indican que una parte significativa del potencial aurífero de Sonora aún no ha sido descubierta. Nuevas exploraciones continúan revelando anomalías prometedoras bajo el desierto, sugiriendo que la historia aún no ha terminado. El oro de Sonora es, en esencia, un hilo conductor entre épocas. Une a los pueblos originarios con los conquistadores, a los mineros artesanales con la tecnología del siglo XXI y al pasado con un futuro todavía en construcción. Bajo el sol implacable del desierto, donde todo parece quieto, la tierra sigue guardando secretos. Y mientras exista oro bajo su superficie, Sonora seguirá siendo una de las regiones mineras más importantes de México y del mundo. Esta no es solo la historia de un metal precioso. Es la historia de cómo la geología, la ambición humana y el tiempo pueden moldear el destino de una región entera. Y en el silencio del desierto, esa historia continúa escribiéndose. La minería de oro en México representa una de las actividades más importantes para el desarrollo económico del país. A lo largo de su historia, la extracción de este metal precioso ha impulsado el crecimiento de regiones enteras, generando empleo, inversión y oportunidades en comunidades donde otras industrias son limitadas. Actualmente, México se mantiene como uno de los principales productores de oro en América Latina, gracias a la implementación de tecnologías modernas que permiten una explotación más eficiente y responsable de sus recursos minerales. Más allá de su valor comercial, el oro desempeña un papel clave en la estabilidad financiera, la innovación industrial y el fortalecimiento de las economías locales. Comprender la importancia de la minería de oro es reconocer su impacto directo en el presente y el futuro del desarrollo nacional. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Qué opinas de este tipo de descubrimientos, tanto en términos de impacto económico como medioambiental?